Pues muchas gracias. Voy a presentar brevemente a las personas que van a estar en la mesa. Maite Pellicer es la directora de la Cátedra Dona y Esport de la Universitat de Valencia. Carlos Martínez es psicólogo que trabaja mucho en la Federación Española de Ajedrez y la Federación Valenciana. Y Irene Checa es psicóloga del deporte también y es de la Universidad de Valencia y también de la Asociación de Psicología de Sport de la Comunidad Valenciana, como Carlos también, ¿no? Sin más, yo creo que vale más la pena que hablen ellos, que hable yo, y damos el turno a Maite. Maite, por favor. Bueno, muchas gracias. Daros las gracias por estar aquí, por asistir a estas jornadas. Gracias a la Fundación Deportiva Municipal y a la Asociación de Psicología Deportiva por haberme invitado a dar esta charla. Soy Maite Pellicer, como ha dicho David, directora de la Cátedra de Dona y Esport y profesora de la Universitat de Valencia. Y voy a hablar un poco del deporte escolar en general con una perspectiva feminista y hablar un poco del sesgo de género que existe a la vista de los datos, ¿vale?, que tenemos en un informe que se realizó el año pasado sobre deporte escolar, ¿vale?, y práctica de deporte escolar. A la ponencia le he llamado de la participación a la permanencia porque muchas veces cuando hablamos de deporte y de deporte escolar en concreto parece que la igualdad está alcanzada de alguna manera porque cada vez las mujeres estamos más presentes, las niñas practican cada vez más deporte. En los últimos años hemos aumentado mucho la participación, pero todavía percibimos que existen problemas no solo en el acceso, sino sobre todo en la permanencia. Entonces, vamos a hablar un poco hacer un pequeño análisis de este informe y hablar un poco de los problemas que todavía encontramos y dar unas posibles pautas o soluciones a estos problemas. Lo primero que vemos, el primer dato que sorprende y que nos invita a ser optimistas es que prácticamente el 77% de los escolares practican deporte o practican actividad física fuera del horario lectivo, ¿vale? Esto obviamente invita al optimismo, es un dato bueno, podemos decir, y además ha aumentado mucho la participación. Sin embargo, cuando diferenciamos o segregamos por género, lo que podemos observar es que ese 77% está compuesto en un 84% por chicos y en un 69% por chicas. ¿Vale? Son 15 puntos de diferencia, que no es una diferencia abismal a la vista de lo que hemos venido teniendo hasta ahora, pero sí que podemos decir que el sistema actual todavía no es neutral. ¿Vale? Cosas que cuando analizamos el informe podemos detectar y que pueden ser problemáticas o generar una problemática en el deporte escolar. Lo primero que vemos, existen dos datos que llaman la atención que tienen que ver con la competición. ¿Vale? ¿Cuándo empiezan a competir los niños? ¿Cuándo empiezan a competir las niñas? ¿Cuántos niños se federan? ¿Cuántas niñas se federan? ¿Vale? La edad de inicio de la competición escolar, ¿vale? Lo que vemos es que a los 6 o 7 años el 54% de los niños están compitiendo contra un 30% de las niñas. Que no estamos diciendo que esta competición a esta edad sea ni buena ni mala, pero simplemente son datos, ¿vale? Por otro lado, tenemos que de estos que practican deporte, el 73,8% de los niños están federados y solo el 57% de las niñas que practican deporte están federadas. De alguna manera, lo que observamos aquí es que la competición llama menos a las chicas o estamos menos dispuestas a competir, ¿vale? Probablemente porque resulta poco atractivo el modelo de competición que se presenta para ellas, ¿vale? Además de esas diferencias en la competición, también las modalidades en las que competimos son diferentes, ¿vale? La cultura deportiva sabemos que ha sido siempre androcéntrica, está generada por y para el hombre. Esto ha ido cambiando en los últimos años, es verdad, ha habido más acceso por parte de las niñas, ¿vale? Está mucho más aceptado, existen menos estereotipos de género, pero todavía siguen existiendo. Entonces, seguimos anclados un poco en los roles del pasado y es verdad que los deportes hegemónicos de confrontación siguen mayoritariamente copados por los chicos, ¿vale? Como es el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el rugby, ¿vale? El porcentaje de chicos que lo practica es mucho mayor y, sin embargo, las chicas acaban siendo relegadas un poco a deportes más que tienen que ver más con la estética, con el ritmo y que suelen ser además deportes individuales, que esto tiene unas repercusiones claras también que ahora vamos a tratar.
Problema primario, una de las cosas principales. Desde muy pequeños ocupamos los espacios en nuestro tiempo libre de manera distinta. ¿Vale? Lo que vemos es que el 53% de los chicos reportan dedicar el tiempo de recreo a jugar, ¿vale? Mientras solo el 13% de las chicas dedican el tiempo del recreo del patio a jugar. ¿Qué pasa con esto? Pues no sé si habéis visto, ha tenido bastante repercusión esta imagen que vemos en rojo y en verde y que representa el movimiento de los niños y las niñas en el patio escolar. ¿Vale? En rojo vemos el espacio que ocupan los chicos, que suelen ocupar, ¿vale? Obviamente, donde está la diferencia fundamentalmente es en el espacio deportivo central del patio. Ahí los chicos están presentes y las chicas, sin embargo, están relegadas a la periferia, donde al final, por espacio, se practican actividades menos dinámicas, ¿vale? Es un poquito más decir que las chicas están en la periferia, es hablar de que las chicas están haciendo actividades sedentarias en general, ¿vale? Esto es otra problemática que se añade. Vemos que la competición probablemente no está hecha para nosotras, que los espacios no los ocupamos de la misma manera y también las motivaciones son distintas. ¿Vale? Los chicos presentan mucha más motivación a competir, a ganar, a puntuar, a obtener trofeos, a ser titulares, ¿vale? Mientras las chicas prefieren divertirse o priorizan divertirse y pasarlo bien, que esto es obviamente algo que nos gusta a todos, pero hay diferencias entre hombres y mujeres, una cierta diferencia. Y también priorizan las niñas sentir un buen ambiente en el deporte que realizan. Las chicas que practican deporte les gusta, se divierten y demás, o sea, no estamos rechazando el sistema y tampoco estamos rechazando el sistema competitivo. Pero, no estamos rechazando el deporte, estamos rechazando un sistema competitivo que prioriza aquello que a nosotras no nos motiva, que es la victoria, el estatus, el rendimiento, ¿vale? En vez de la convivencia y el disfrute, que sería lo prioritario para las niñas. Como resumen un poco de lo que hemos hablado hasta ahora, digamos que hay dos perfiles de personas que practican deporte en edad escolar. El perfil A, que es el sistema hegemónico, en el que están más adheridos los chicos en general, y el perfil B, que es el sistema periférico, que es el que ocupan mayoritariamente las niñas. En el perfil A tenemos una práctica más alta, las modalidades más de confrontación y fuerza, el espacio en el recreo ocupando el centro y las pistas deportivas, y las motivaciones más reportadas son ganar, puntuar o ser titular. Mientras que en el perfil periférico, en el perfil B, tenemos una menor práctica en general, modalidades más individuales, estéticas y rítmicas, ocupación del espacio periférico y motivaciones que tienen más que ver con divertirse, convivir y con el bienestar. Al final, lo que podemos observar es que hemos construido un sistema deportivo que está estructuralmente alineado con las preferencias de los niños más que de las niñas, y al final eso nos relega un poco a los márgenes y a cosas que quizás no generan tanta adherencia en nosotras. Por lo tanto, podemos decir que la participación es bastante similar, sobre todo en los últimos años de primaria. Nos cuesta un poco más acceder, al principio hay como 9 puntos de diferencia a los 6 o 7 años, después se iguala bastante, ¿vale? Tenemos prácticamente solo 7 puntos de diferencia cuando llegamos a los 10 o 11 años, pero de repente hay un descenso drástico de la práctica deportiva en las niñas, ¿vale? Sobre todo al principio en la pubertad, al principio de la adolescencia y hasta el final de la adolescencia, donde podemos observar que hay una diferencia del 25% más de chicos que chicas practicando deporte. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué nos dice la literatura científica de por qué sucede esto? Pues hay varias razones que nos llevan a esto. Brevemente lo voy a explicar y también vamos a intentar dar algunas pautas de cómo podríamos solucionar esta problemática que existe y que, en nuestra opinión, es bastante grave y deberíamos solucionar. Ya hemos dicho que no ocupamos igual los espacios, ¿no? Cuando empezamos a practicar deporte es de manera libre, o sea, los primeros contactos con el deporte deberían ser de manera libre, en el tiempo de ocio. Sin embargo, nosotras no estamos presentes en los espacios en los que se practica deporte, por lo menos en las instituciones educativas. Además, el tipo de deportes que hacemos son deportes más individuales que generan menos adherencia porque la identidad colectiva, que es una de las principales razones para realizar deporte,
o ese sentido de pertenencia y de identidad deportiva, o sea, sentirme deportista, al final tenemos menos identidad deportiva, que esto hablaré también ahora, porque los deportes que realizamos en general tienen menos oportunidades de generar esta adherencia. Por otro lado, tenemos los cambios en la pubertad y en la primera adolescencia, los cambios físicos, ¿vale? Más del 20% de las chicas reportan que experimentan insatisfacción corporal los primeros años de la pubertad. Están cambiando y todavía no entienden cómo están cambiando y no se aceptan, ¿no? Además, el deporte tiene, en algunas modalidades deportivas, entran en conflicto con el canon estético de belleza que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos por un lado esto y por otro lado que el deporte es un espacio de exposición corporal, ¿vale? Y que si no nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo, pues vamos a encontrar más dificultad en la práctica. Por último, las dos últimas razones que subyacen aquí es que tenemos un menor concepto o un menor autoconcepto, es decir, nos sentimos menos competentes. Esto lo hemos visto en un estudio que realizamos en la cátedra. Preguntamos a chicos y chicas del mismo nivel, de varias modalidades deportivas, por su percepción de competencia y por su identidad deportiva. Y observamos que en ambos casos, o sea, tanto en la competencia percibida como en la identidad deportiva, las chicas, aun teniendo el mismo nivel de rendimiento que ellos, tienen menos conceptos, o sea, se piensan que son menos buenas, que eso es menos para ellas. Y además tienen menos identidad deportiva, no se expresan como deportistas cuando en realidad lo son y son deportistas de rendimiento, ¿no? Esto también puede afectar el no sentirme parte de algo, el no sentirme que este es mi espacio, puede afectar a que no lo priorice en un momento dado en el que además nosotras tenemos más presión académica, también es algo demostrado, al final priorizamos otras cosas por encima del deporte. Podemos decir que no es una falta de interés, sino que lo podríamos describir como una falta de pertenencia, ¿vale? Como es algo que no nos pertenece tanto. Lo que queríamos también destacar aquí es que la igualdad no es solo una cuestión de garantizar el acceso, que esto prácticamente está conseguido, aunque todavía existen algunos estereotipos que romper, sobre todo a nivel familiar, pero la igualdad también es asegurar que las chicas tengan las mismas oportunidades, que se sientan competentes, que se sientan reconocidas y que se sientan parte del deporte. ¿Cómo podríamos conseguir más esto? Pues al final dejamos aquí cuatro recomendaciones, ¿no? La primera tiene que ver con el espacio, que hemos visto que es un problema, rediseñar la geografía del espacio de práctica, patios escolares y otras instalaciones deportivas donde se practica deporte en edades tempranas, para evitar monopolios espaciales y fomentar la práctica en igualdad. Los referentes siguen siendo muy importantes, las referentes. Es muy importante visibilizar el deporte femenino, pero no solo el deporte de élite ya que lo vamos consolidando, sino también tener referentes en el entorno cercano, tanto familiares como que se vean entrenadoras en mi deporte, es muy importante, que se vean árbitras, que se vean gestoras, que vea mujeres llevando un poco el peso de mi deporte. Por otro lado está la legitimación, ¿vale? Educar a las familias contra los estereotipos de género para intentar eliminar los sesgos en la orientación deportiva desde la infancia. O sea, a qué apunto a mi hijo, a qué apunto a mi hija, no debería ser algo distinto. O sea, qué quieren hacer ellos es lo importante y no tener sesgos de género a la hora de elegir el deporte es fundamental. Y por último hablamos de la identidad también. Creemos que esto es fundamental. Cuando ya están practicando hay que animarles, ¿vale? Fomentar la percepción de competencia y la pertenencia grupal de las niñas y priorizar la diversión, que ha demostrado ser una motivación mucho mayor en ellas, sobre la presión estética o la presión de rendimiento. Bueno, pues con esto yo creo que he dado mucha información en poco tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a disposición para exponer. Ahora vamos a pasar a Carlos, que tiene una perspectiva, pero más desde el punto de vista del ajedrez, ¿no? Que el ajedrez es un deporte, como sabéis, y tiene una situación particular que nos va a explicar Carlos. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias a todos, a las instituciones también por el apoyo a estas jornadas y bueno, a todos vosotros por haber venido. Mi idea es un poquito presentaros el ajedrez femenino, ¿no? El papel de la mujer dentro del ajedrez a lo largo de los últimos años. Tengo que decir que yo creo que estamos todavía en una etapa muy embrionaria, muy inicial
en cuanto a esto, y en el ajedrez esto se nota todavía más. Es un deporte minoritario a nivel de federados y creo que aquí se necesita todavía mucha investigación. Pues esta cátedra, por ejemplo, como está Maite, sería fantástico poder tener estudios y demás aquí. Bueno, yo os voy a dar un poquito la perspectiva y algunos apuntes. Lo primero que os quería poner es esta foto, que creo que es bastante interesante. No sé cuántas mujeres veis ahí. Una y gracias. Está aquí en esta parte de cita de aquí. Es Vera Menchik. Aquí le he puesto una foto para que la veáis un poquito más nítida. Es la primera campeona del mundo, cerca del año 50 y algo. Y este es el primer torneo donde jugó ella, ¿no? Que prácticamente no le dejaron jugar. Hay una anécdota muy, muy cómica, porque uno de estos señores, no sé si era este de la esquina, dijo que aquel jugador que perdiera con ella, pues abriría como el club Vera Menchik, ¿no? Haciendo un poco una broma con que nadie iba a perder contra una mujer. Ya sabéis quién fue el primer jugador que inició ese grupo, ¿no? Pues el mismo que dijo esa frase, ¿no? Es bastante cómico el tema. Bueno, aquí os presento el Chess in School Survey Report, que es un estudio que hicieron unas encuestas a nivel mundial que hizo la Federación Internacional de Ajedrez en 2020. Ahora, en el 2025, han vuelto a reeditar estas encuestas y saldrán publicadas en 2026. No están todavía. Y esto es a nivel escolar. A nivel escolar, desde el ámbito del ajedrez, prácticamente el número de niñas y niños es similar. Es un 52 de niñas, un 52 de niños, 48 de niñas, ¿vale? Más o menos es algo equilibrado los participantes. Se estima aproximadamente que practican ajedrez escolar cerca de 25 millones. También tengo que decir que de esos 25, 15 están más o menos en la India y otros 5 en China. De hecho, hoy en día, en el ajedrez de competición, China y la India son superpotencias junto con Rusia. Y a mí me llama la atención cómo podemos pasar de algo más o menos equilibrado en la escuela a de repente pasar a esto, ¿no? Porque en el ámbito escolar aquí tenemos cerca del 50% de niñas, pero a medida que nos vamos a clubes, nos vamos a federaciones, al alto rendimiento o a la élite, este porcentaje va descendiendo. Esto es una estimación, ¿vale? No es algo exacto. Luego, aquí, por ejemplo, tenemos las licencias federativas a nivel nacional. Aquí, en los puntos de arriba, la de los hombres y aquí la de las mujeres, ¿no? Hay una diferencia bastante sustancial todavía, aunque la de las mujeres va aumentando poquito a poquito. Tiene momentos de descensos, pero va aumentando. Pero claro, ¿cómo podemos pasar de casi el 50% a esto, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que no estamos haciendo bien, o desde el ajedrez o desde el deporte en general. Es lo que comentaba Maite también. Ahora yo creo que voy a incidir un poco en algunas ideas que habías dado tú, ¿no? ¿Por qué dejan el ajedrez tantas niñas, ¿no? Hay varias razones. La verdad es que solamente en este tipo de debates pensar que solamente hay una razón, pues ya creo que partimos de una idea bastante equivocada, ¿no? Porque seguramente haya un tema multifactorial en cuanto a esto. Lo que está más o menos estudiado o observado es que hay menos cantidad de torneo y menos práctica acumulada con las niñas en el ajedrez. Hay una menor continuidad y una trayectoria más corta, sobre todo por la época de la adolescencia, por ejemplo, que provoca también cierto abandono. Y luego me parece que es importante también entender que el proceso de abandono no es un proceso que de repente yo me levanto mañana y digo, ya, dejo el ajedrez o dejo el deporte. No, es un proceso acumulativo. Pequeños detalles van sumando y a lo largo del tiempo, de un tiempo más prolongado o menos, pero va a provocar que pues una jugadora o un jugador deje el ajedrez o el deporte. Hay una serie de factores sociales que tienen que ver sobre todo con los referentes femeninos. A mí me parece que esto es esencial. De hecho, en el ajedrez, hasta hace muy poquito tiempo, había muy pocas referentes que aparecieran realmente, por ejemplo, en charlas, en prácticas habituales.
Creo que en el 2020 la serie de Gambito de Dama ayudó un poco a visibilizar o a hacer más patente todo esto, y luego, pues bueno, obviamente hay algunas jugadoras como Judith Polgar, etcétera, que han ayudado mucho digamos, a tratar de cambiar esto. Pero me parece que uno de los principales motivos, o uno de los principales motivos que apoya esta parte, es precisamente esos referentes femeninos que una niña de 8, 9, 10 años no encuentra dónde poder observarse, ¿no? Dónde quiere llegar, dónde puede llegar, ¿no? También las expectativas y los sesgos. Esto es interesante porque hicieron un estudio donde veían, mediante encuestas y mediante algunas preguntas, que los padres y las madres de las niñas percibían sistemáticamente un menor potencial de futuro en las niñas que en los niños, aunque el nivel fuera exactamente el mismo. Y además esto, cuando hablaban del talento o de algo innato para el ajedrez, en este caso, eso todavía la diferencia era mayor. Entonces, claro, pues partiendo de esta idea de que ya tienes una expectativa negativa o un sesgo en cuanto a esto, pues también va a ser mucho más difícil que la niña pueda pertenecer o permanecer en el deporte, en este caso en el ajedrez. También hay muchos estudios, aquí os he citado 3 estudios bastante recientes, bueno, 2004, 2013 y el otro del 2023, sobre la amenaza del estereotipo, que ya fue investigada en 2003, y en el ajedrez esto se ha encontrado de manera muy, muy presente en prácticamente todos los estudios que se ha hecho. Básicamente, lo que han hecho en el ajedrez es poner a jugadoras a jugar online, sin saber quién era el rival. Esto en el ajedrez lo podemos hacer, en otros deportes es más complicado, ¿no? Y entonces, cuando no sabían el rival, pues tendían un rendimiento X. Cuando sabían o cuando les decían que estaban jugando contra hombres, ese rendimiento era mucho menor del esperado. Y eso solo pasaba con las chicas, con los chicos no pasa. A los chicos les decías chicas o chicos y ellos jugaban igual. Esto se ha replicado en varias investigaciones, ya os digo, desde el 2003 en ajedrez, y se ha dado sistemáticamente el mismo resultado. Esto, digamos, que apoya toda la teoría de la amenaza del estereotipo, ¿no? El contexto competitivo, que también Maite lo ha citado un poquito, pero claro, un entorno bastante masculinizado, porque normalmente pues juegan en el ajedrez. En las federaciones, a nivel federativo, hay cerca de un 10-12% de mujeres por el 88-90% de hombres. En un torneo tú puedes ver 90 jugadores y 10 mujeres si las ves, porque no siempre esto es así, ¿no? Entonces, creo que esos referentes, siguen faltando esos referentes, y además estos entornos pues no son muy agradables para jugar. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Yo os he citado aquí 4 cositas y acabo ya muy, muy rápido. Grupos de entrenamiento, grupos que puedan apoyarse entre ellas, y grupos de mujeres. Aquí, por ejemplo, en la Federación Valenciana de Ajedrez, que tenemos aquí al presidente, que le agradezco también haber venido, pues por ejemplo hay un programa que se llama Impulsando la Dama. Impulsando la Dama lo que consiste es en crear vínculos entre las jugadoras para poder entrenar entre ellas, tener referentes entre ellas, compartir y poder generar ambientes más seguros y más benévolos, ¿no? Redes de mentoría. Esto me gusta mucho porque creo que sería también necesario incorporarlo. Supongo que en algunos momentos, en algunos deportes sí que está, pero sería como grandes referentes, grandes jugadoras o jugadoras que ya tienen una experiencia en los últimos años, puedan mentorizar a otras, ¿no? Puedan compartir con otras chicas las dificultades que se han encontrado, cómo lo han afrontado ellas, es decir, compartir desde la experiencia en este caso, con mujeres que ya han vivido diferentes situaciones que se van a encontrar las chicas que empiezan a competir hoy. Los referentes femeninos, que ya lo he citado mucho, y actividades, comunidades activas también, donde poder compartir ideas y poder, pues eso, reflexionar, etcétera, ¿no? También, muy importante, esto yo me acuerdo que lo hablaba hace un tiempo con una jugadora, y entonces me decía, jolín, es que hay una cosa, por ejemplo, que a lo mejor no caéis, pero cuando nosotros vamos a un torneo en el ajedrez, un torneo dura aproximadamente una semana, te tienes que hospedar en un hotel, ¿vale? Tienes que desplazarte, estar una semana en el hotel, a gastos, por supuesto, normalmente subvencionados por la familia.
Claro, si una jugadora no encuentra a alguien con quien compartir, por ejemplo, la habitación, porque a lo mejor no hay jugadoras, pues entonces le va a tocar pagar todo el hotel de manera individual, que ya sabéis que es mucho más costoso. Es una tontería, entre comillas, pero es una tontería que suma económicamente y que al final puede ser que alguna jugadora pues decida no ir a un determinado torneo porque le cuesta mucho más que a mí, que puedo ir en una habitación triple y no voy a tener problema, ¿no? Cierre y conclusiones. La brecha en el ajedrez, pues ahí os pongo que sobre todo hay una explicación en cuanto a la estadística. Esto creo que también es importante. Si juegan, os lo digo sobre todo porque había también un debate hace ya unos años, menos mal que eso ya está superado, que si los hombres o las mujeres jugaban mejor. Esto es una tontería, igual que en el tenis en su momento, ¿no? Aquella guerra de sexos, ¿no? Si tú juegas un 90% son hombres y un 10% son mujeres, obviamente por la parte de arriba y de abajo van a haber mucha más muestra de hombres. Eso es bastante evidente, es un tema estadístico. Ni juega mejor uno ni juega mejor el otro, probablemente tengan las mismas habilidades, ¿no? La participación y el abandono se explica en gran parte por la trayectoria, por la acumulación de práctica y lo más interesante de todo sería crear esos entornos inclusivos donde poder atraer, en este caso, a las niñas, porque ya juegan en edad escolar. Entonces, si ya juegan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no conseguimos aumentar o que esas niñas permanezcan. Antes de finalizar, no sé si os habéis fijado en las fotos. Aquí os he dejado esta última. O sea, ¿conocíais a alguien de las fotos? Hombre, si tú no las conoces, Emilio, me mosqueo, ¿eh? Bueno, son todas grandes referentes del ajedrez, desde campeonas del mundo hasta alguna jugadora, Ryudenko, que ha tenido incluso, en la época de los nazis y tal, salvó a una serie de niños, bueno, una gran jugadora, la segunda campeona del mundo, pero además tiene una vertiente social bastante potente también y bastante importante. Pero ahí ha aparecido Sabrina Vega, ha aparecido Sara Kadem, que son las mejores jugadoras nacionales, Judith Polgar, que es una de las más conocidas, Maya Sigurdaniche, que no se le conoce, pero en realidad la serie de Gambito de Dama está basada un poquito en su historia. Esto es lo que creo que es importante, ¿no? Poder hablar, poder mostrar, poder contar las historias para, digamos, que sí que haya referentes y que las niñas puedan verse reflejadas en una realidad que existe. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que muy claro, muy visual y también muy fundamentado, ¿no? Que es lo importante, ¿no? De todo esto, para encontrar soluciones prácticas. Vamos a dar paso a Irene Checa, que para mí especialmente es un gran placer que esté aquí. Muchas gracias, Irene. Que es de la Universidad de Valencia, también es de la Asociación después de la Comunitat Valenciana y a nivel de investigación pues tiene muchísimo que aportar, también a nivel de aspecto práctico, ¿no? O sea, Irene, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación Deportiva Municipal por la organización de estas jornadas de manera consecutiva y en especial a David Peris, a PECVA, por invitarme a participar especialmente en esta mesa redonda. Me alegra, no sé si habla de que estamos en la misma línea, Maite, en relación a la permanencia. Una de las cosas que pensaba cuando preparaba la mesa es, hemos logrado muchas cosas en relación a la llegada, a la entrada de las niñas y adolescentes en el deporte escolar y extraescolar, y ahora el debate está en qué estamos haciendo no del todo bien para que las niñas no permanezcan, ¿no? Y me preguntaba si podíamos debatir acerca de si el deporte escolar puede ser un entorno donde las niñas y adolescentes quieran permanecer. No tanto quieran entrar, sino quieran permanecer. Y por tanto creo que podemos hablar de estereotipos, podemos hablar de barreras y podemos hablar también de qué oportunidades de transformación tenemos. Me ha gustado mucho que Maite nos hayan marcado de manera tan clara, tan evidente, la situación tanto de la que venimos como en la que estamos, desde la investigación. Creo que tanto desde la cátedra como desde la parte aplicada, en este caso en ajedrez, y mi parte es aportar desde la psicología del deporte, tanto en mi experiencia aplicada como ahora en mi experiencia docente,
qué podemos hacer, ¿no? En qué situación estamos y qué podemos hacer. Lo cierto es que, como decía Maite, los datos nos dicen que estamos perdiendo a las chicas. En algún momento las niñas llegan, pero se pierden en el camino. Y normalmente cuando alguien se pierde es porque no está bien acompañado o acompañada. Es porque no tiene suficiente acompañamiento, ¿no? Uno de los estudios más importantes que acompañan a los que ya han comentado los compañeros en relación a la práctica deportiva es el estudio que fue publicado en el 2024 por la Fundación MAFRE, que evaluó a más de 3.500 estudiantes, chicos y chicas de secundaria. Una de las conclusiones compatibles con todos los datos que nos ha ofrecido Maite es que la OMS, sabéis que en el año 2020 explicó que una actividad física saludable significa una actividad moderado vigorosa de 60 minutos al día de práctica moderado vigorosa, ¿no? Cuando le preguntaron a los alumnos desde el grupo de la Universidad Politécnica de Madrid, liderados por la profesora María Martín, por su práctica deportiva, observamos como solo el 23% de las chicas, frente al casi 50% de los chicos, alcanza el nivel de actividad que la OMS considera como saludable, sin entrar todavía en lo que tiene que ver con la competición. Hablamos de actividad física saludable, de actividad física para la salud. Y además vemos una cuestión importante, y es entre primero y segundo de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, hay un salto muy importante de sedentarismo a partir de tercero de la ESO. Y aquí interviene una variable que quizá todavía no ha salido aquí, que es la parte de conciliación con los estudios. Conforme las niñas y los niños van subiendo en su etapa formativa, en su carrera académica, va subiendo el nivel de exigencia académica y eso suele ir aparejado con el nivel de exigencia deportiva si siguen practicando actividad física. Si siguen practicando actividad física deportiva competitiva, van subiendo de nivel y eso les exige compaginar su carrera académica con su carrera deportiva. Es lo que los psicólogos del deporte llamamos carrera dual. Y luego veremos un poco cómo las niñas están encontrando una barrera en la compatibilización de la carrera dual, tanto en la universidad como fuera de ella. Yo creo que es muy compatible con lo que decía Carlos. El abandono no aparece de repente. Es una cuestión evolutiva, es una cuestión de que no es algo que de repente un día una niña, un adolescente se levanta y dice voy a dejar de practicar actividad física, ya no me interesa el deporte. No, esto es algo que va sucediendo poco a poco, ¿no? de manera muy evolutiva. En la pubertad aumenta ese juicio social, ese juicio corporal del que nos hablaba Maite. Todavía persisten estereotipos en relación a deportes de chicas y de chicos. Muchas adolescentes no están encontrando espacios donde sentirse cómodas, donde sentirse seguras y donde sentir que es un espacio de permanencia para ellas. Y lo cierto es que el problema ya hemos visto que no es tanto acceder al deporte escolar y extraescolar, sino querer quedarse en él, permanecer en él. El estudio de la Fundación MAFRE ponía el foco, utilizando la metáfora del iceberg, en que normalmente nos estamos centrando en las chicas cuando llegan a sexto de primaria, primero, segundo de la ESO, no quieren hacer actividad física. Esto es lo que estamos viendo en la parte visible, pero en la parte no visible estamos viendo donde no estamos poniendo el foco, que son habitualmente las causas, los motivos. Esta dificultad de conciliar la vida, la exigencia académica, también a veces la familiar con la deportiva, una menor oferta atractiva para ellas, para nosotras de actividad físico-deportiva y además una cuestión que yo creo que podemos debatir después de cómo es una pescadilla que se muerde la cola, que es, como mis amigas dejan de practicar actividad física, entonces yo dejo de practicar actividad física porque no encuentro espacios en los que sentir que comparto con ellas este espacio. En este caso un espacio saludable, un espacio en el que queremos que permanezcan, ¿no? Todavía sigue existiendo poca oferta y también espacios de permanencia donde la actividad física sea un disfrute, se diviertan y también mejoren su competencia motriz, que a veces equiparamos el hecho de la competición con la competencia motriz y no tiene por qué. O sea, no es necesario que se compita a altísimo nivel para que una chica, para que un adolescente sienta que mejora su competencia motriz. Y
a veces, como comentaba Maite, los valores prioritarios del deporte siguen siendo ser lo mejor, ser el mejor y lo masculino, y estos intereses sociales hegemónicos que todavía nos persiguen, que es tenemos que rendir, tenemos que competir, y el fútbol masculino por antonomasia, ¿no? No quería dejar de comentar el tema de, es evidente que cada vez tenemos más referentes, por ejemplo, dentro del fútbol femenino. Yo ahora mismo estoy codirigiendo una tesis doctoral de salud mental en el fútbol femenino español con una muestra muy importante y seguimos viendo cómo, por ejemplo, viendo la experiencia en ajedrez, tenemos algunos deportes en los que tenemos referentes ya, tenemos campeones del mundo, pero tenemos algunos deportes en los cuales las referentes escasean y es muy necesario que vengamos a este tipo de mesas a contar que existen estas referentes y que lo enseñemos también a las niñas, ¿no?, que están practicando deporte. Como decía Maite, el deporte escolar nunca es neutral y hemos coincidido, porque no puede ser de otra forma, en que en el estudio que señala las diferencias de uso del patio en niños y niñas. No voy a incidir porque Maite lo ha explicado muy bien, pero lo cierto es que el deporte escolar nunca es neutral. Y esto tenemos que ser conscientes. Tomemos las decisiones que tomemos o no tomemos ninguna, no somos neutrales. Y por tanto, el uso de los espacios, el diseño de las actividades está teniendo una orientación, está tomando decisiones. Y podemos o reproducir desigualdades o convertirnos en un espacio de inclusión y permanencia, que esta para mí, no sé si os parece, pero es la palabra como estrella, ¿no?, de la mesa, es cómo conseguimos que permanezcan. Esa organización de los espacios, cómo hacemos los agrupamientos y cómo generamos y diseñamos las actividades importa, e importa mucho. Y además, no se nos olvide una cosa, y es que como psicóloga, tanto sanitaria como deportiva, no puedo olvidarme de que hay experiencias negativas que suceden dentro del mundo del deporte en ocasiones que están expulsando a las niñas y adolescentes del deporte. Experiencias negativas dentro del mundo del deporte podemos tener todos y todas. Pero los estudios nos dicen que una niña o adolescente que ha tenido una experiencia negativa dentro del mundo del deporte, actividad física o deporte competitivo, es muy difícil que retome de nuevo la actividad física o el deporte, a no ser que haya un trabajo específico con esta persona. Claro, estas experiencias negativas que desgraciadamente se han producido durante muchos años en el mundo del deporte ha expulsado a muchas niñas y adolescentes. Yo tengo la oportunidad, tengo el honor de ser docente en primero de Ciencias del Deporte, en el grado en la Universitat de Valencia, y tenemos un 20% de matriculadas, 15-20% aproximadamente de mujeres estudiando Ciencias del Deporte. Y cuando pregunto en mi clase qué experiencias tenéis con vuestros docentes de educación física, y aún así, no todas son buenas, como ya sospechamos, y aún así han querido estudiar Ciencias del Deporte. Son normalmente deportistas. Quieren cambiar cosas, esto es evidente. Quieren cambiar cosas, ¿no? Quieren hacer las cosas diferente. Tengo también el honor de ser docente en el máster de formación del profesorado de secundaria en el grupo de Educación Física y preparando a aquellos que van a presentarse a las oposiciones para ser docentes de Educación Física en institutos. Un 15% de mujeres en este grupo, aproximadamente. Y de nuevo estamos con la necesidad y con el interés de cambiar cosas y de hacer las cosas diferente a como ellos y ellas lo vivieron en sus entornos deportivos escolares. Por tanto, parece que hay intención y ahora tenemos que ver qué podemos hacer cada uno desde su ámbito. Yo ahora mismo, después de ser psicóloga deportiva aplicada muchos años, estoy en el ámbito únicamente docente-investigador. Y gracias a un proyecto de innovación docente que aplicamos en este caso en la asignatura que imparto y coordino, hicimos un proyecto de innovación para trabajar los estereotipos, los estereotipos de género dentro de la asignatura. No sé si conocéis el vídeo de Like a Girl, yo creo que la mayoría lo habréis visto, dura 5 minutos y por eso no lo expongo porque nos come el tiempo, pero es un vídeo muy interesante que os recomiendo que veáis, que es cortito pero es bastante significativo. Habla sobre... Me preguntan a las personas, ¿cómo harías esto como una niña? Corre como una niña, lanza como una niña. Mujeres y hombres, sin intervenir en estereotipos, hacen las actividades como todos sospechamos que creemos que las niñas deben hacerlo, ¿no? El vídeo es muy emotivo y yo lo suelo poner en clase y los alumnos y alumnas de primero suelen reaccionar bastante bien. Estos son los estereotipos que trabajamos en el aula
Por ejemplo, estereotipos como las niñas tienen más preferencia por deportes artísticos y los niños por deportes de contacto. Una entrenadora lo tendría muy difícil para entrenar a un grupo de hombres, no podría controlar al vestuario. Este tipo de estereotipos que no voy a leer todos, pero que en el aula trabajamos en grupos para que los futuros docentes de educación física, las futuras entrenadoras, futuras preparadoras físicas, sean conscientes de que estos estereotipos pueden afectar a su vida profesional y trabajan sobre cómo estos estereotipos ellos y ellas los tienen presentes, en qué medida podría afectarles en su práctica profesional y cómo podrían contribuir a cambiar o a mejorar esto desde tu posición actual y desde tu práctica futura, ¿no? ¿Qué prácticas podemos revisar cada uno de nosotras y nosotros? ¿Qué decisiones concretas podemos revisar? Y estas propuestas que como los compañeros de la mesa, las compañeras de la mesa hemos lanzado, van dirigidos a diferentes profesionales desde diferentes ámbitos. Es importante realizar campañas de fomento de la práctica físico-deportiva para las adolescentes en el que ellas identifiquen esto es para mí, tanto para llegar como para quedarse. Mejorar el compromiso de las organizaciones con la igualdad en un intento del ganar-ganar, del win-win. El reparto equitativo de recursos, el medir el impacto de género, el medir cómo las políticas de género al final tienen un impacto positivo en la permanencia de las niñas. Tenemos que unir fuerzas y tenemos que impulsar un modelo, como decían mis compañeras, de práctica saludable que conviva con el de competición. No que sustituya, que conviva. La actividad física deportiva que los estudios nos dicen que gusta a las niñas y adolescentes es una actividad física en el que puedan convivir con sus iguales, con niños y niñas, pero sobre todo con niñas, en espacios de proximidad, en espacios seguros y que les permita disfrutar, como comentaba Maite. El centro escolar, por tanto, es un agente clave que promueva estilos de vida físicamente activos y saludables en nuestras adolescentes. No se nos olvide que tiene que ser una actividad físico-deportiva segura, es decir, hay que formar a nuestros técnicos y técnicas para atender a las adolescentes, incido aquí, en toda su diversidad. No hemos hablado de la posible interseccionalidad, es decir, la diversidad dentro del mundo de la práctica físico-deportiva está a la orden del día y, por tanto, atender a las adolescentes en toda su diversidad es un reto que tenemos por delante, cumpliendo tanto la Ley de Deporte como la Ley de Protección de Violencia en Menores. Tenemos que tener una dirección profesional que está dirigida a disfrutar y a divertirse mejorando, sin necesidad de primar únicamente el rendimiento. Necesitamos cambiar los espacios deportivos, cambiar este paradigma de espacios deportivos como espacios en los que hay que ser siempre el mejor, siempre competir y siempre obtener los máximos rendimientos. Y una de las propuestas más interesantes para mí del estudio de la Fundación Mapfre es la prescripción de actividad físico-deportiva en la revisión de pediatría de los 12 años. A los 12 años, los niños y niñas tienen una revisión por parte de su pediatra en el que pocas veces se evalúa qué nivel de actividad física se está realizando. Se pregunta por muchas cosas, pero no por el nivel de actividad física que hacen. Prescribir, y cuando digo prescribir digo al menos recomendar, en la medida en que un pediatra o una pediatra pueda hacerlo, prescribir actividad física es imprescindible a los 12 años y asegurarse que una niña preadolescente de 12 años está haciendo actividad física. Investigar también es intervenir. No puedo irme de aquí sin hablar sobre los estudios que tenemos en marcha. Tengo el honor de formar parte de un estudio que en este momento está financiado por el Instituto de las Mujeres, que se llama WISE-PATH y que coordinan y dirigen desde la Universidad Politécnica de Madrid la doctora Cristina López de Subijana. Intentamos medir las desigualdades en lo que hablábamos antes de la carrera dual, es decir, aquellas chicas de secundaria y universitarias que se están encontrando barreras para la práctica deportiva para compaginarlo con su carrera académica, con sus estudios, ya sea en la ESO, en bachillerato, en ciclos formativos o en la universidad. El WISE-PATH estamos analizando tanto las barreras como las facilitadores de la trayectoria de mujeres deportistas, de niñas y adolescentes deportistas, y esto nos va a permitir poder proponer más políticas y más programas adaptados a estas necesidades con perspectiva de género. Es importante que demos voz a las deportistas, a las adolescentes que practican actividad física y para ello hacemos también este tipo de estudios. Tenemos una oportunidad enorme, como decían mis compañeras, el deporte escolar puede ser uno de los agentes, uno de los espacios más potentes de igualdad,
Podemos y debemos crear experiencias positivas que favorezcan la permanencia, porque teniendo experiencias positivas es más probable que nuestras niñas y adolescentes permanezcan en el deporte. Y tenemos la obligación de escuchar, formar y transformar los contextos para esto. Esto es una responsabilidad compartida por todos y todas. El estudio de la Fundación Mapfre, en el que os dejo la página web por si os interesa bucear un poquito más en él. Y finalizando, como ya hemos dicho, el reto no es solo que las niñas entren en el deporte escolar, sino construir experiencias para que quieran quedarse, para que quieran permanecer. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Os habéis clavado exactamente el tiempo. O sea, es genial esto. No sé cómo. Yo me he dejado un tiempo para debate. Tenemos media hora para debate. Yo creo que podríamos estar muchísimo más, ¿no? Pero yo tengo algunas cuestiones, pero si queréis podemos empezar por el público, por si queréis comentar algo. Y vamos por ahí. Franco, por ahí. Hola, ¿qué tal? Hay un aspecto que creo que no habéis tenido en cuenta y es el hecho de la situación económica de las familias. Las familias que tienen una situación económica algo mejor fomentan más el deporte de las chicas y las familias que tienen menor situación económica mandan a las chicas a hacer de ayudante de la casa, de cuidar al abuelo, de cuidar a las hermanas pequeñas o hermanos pequeños, y esto también hace que estas chicas tengan menor posibilidad de seguir compitiendo. Es decir, yo pertenezco a un club que está en la Malvarrosa, ¿vale? Y tengo muchas chicas que han dejado el deporte porque sus hermanas o hermanos han tenido un hijo y han tenido que estar cuidándolo. Es decir, ¿cómo podemos solucionar eso? Porque las personas que tienen una situación económica mejor, las chicas pueden seguir haciendo deporte, pero en estos casos no. ¿Qué tipo de ayuda le podemos dar o cómo podemos enfocarlo? Es que en concreto en mi club el abandono de las chicas es impresionante. Impresionante. Bueno, hola. Es una de las cosas que sí que lo hemos nombrado de alguna manera, es el decir, esa compatibilización con la carrera académica o con la vida familiar, ¿no? que ha comentado yo creo Irene en algún momento. Y sí que es verdad que la gente con un nivel socioeconómico más alto, los hijos de la gente con niveles socioeconómicos altos practican más. Eso es un dato que se viene repitiendo en todas las encuestas desde hace ya muchos años. También porque lo fomentan más probablemente y porque no tienen las mismas barreras. Lo que podemos hacer, pues eso depende un poco de las instituciones, yo creo. O sea, de cómo podemos ayudar a que esto no suceda. Es a través de subvenciones, a través de becas, a través de cosas de este tipo, ¿no? O sea, no sé cómo podemos intervenir a nivel de sociedad, pero sí a nivel institucional creo que se podría intervenir en ese sentido. Es una demanda que está muy bien y que creo que es muy, muy pertinente, y creo que también estamos en el espacio apropiado para hacer esta reivindicación, y yo la veo fundamental también. Sí que es verdad que no nos da tiempo a hablar de todo, pero que es una situación que me imagino además que en algunos barrios se vive de una manera mucho más intensa y que se debería atender. Se me ocurre, disculpa David, se me ocurre que en el caso, por ejemplo, del club en particular, de la Malvarrosa al que perteneces, igual que en otros espacios en los cuales las mujeres, en este caso las niñas y adolescentes, deben compaginar otras actividades con el cuidado de un menor, por ejemplo, quizás se puede proponer a las instituciones que en este tipo de situaciones pueda haber un espacio en el mismo entorno deportivo en el que con una persona técnico infantil o técnico de cuidado puede estar ejerciendo el cuidado mientras esa mujer adolescente está practicando actividad física. Puede ser una propuesta que desde aquí, ya que estamos en el sitio adecuado para hacer propuestas de políticas públicas, pueda hacer. Eso es una inversión económica, pero se aprovecha el espacio, que es el espacio deportivo, permitimos que la mujer siga haciendo actividad física y además los menores que están allí están en un entorno deportivo saludable y no están en otros sitios, ¿no? Y están en contacto y esto va calando, ¿no?
pero muchas gracias por la aportación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna aportación más? Hola, buen día. Soy Nacho Costa del Xavier Rugby. Al respecto de lo que decía ahora y de lo que habéis dicho, yo creo que también tenemos que entender como clubs o como entidades en las que participan los chavales y chavalas, que muchas veces nuestra propia actividad deportiva que nos lleva a la excelencia, a buscar digamos que los mejores y los resultados deportivos, que evidentemente somos un deporte y todo el mundo quiere ganar, nos acaban haciendo expulsar a los que no están en ese mejor nivel. Nosotros como club estamos trabajando también en darles continuidad a los que no están para jugar en el primer equipo. Y digamos potenciar también que efectivamente que si al final acabas jugando en el equipo de tercera territorial no pasa nada. Y eso requiere también un cambio de actitud por parte de los propios clubs, que tendemos siempre a premiar. O sea, ahora acabamos de cerrar con Luis una visita de un equipo que ha sido campeón de España. Muy bien, pero al resto también hay que darles salida si queremos que se mantengan. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer internamente porque tenemos la mala tendencia a premiar a los mejores o a las mejores y dejarnos un poco de lado. O sea, nos parece muy grave cuando uno muy bueno o una muy buena abandona la actividad por estudios o porque se va al extranjero o por lo que sea, pero luego no nos preocupa que 10 cada año cuando llegan al sub-18 o a senior pues no sigan practicando actividad deportiva. Muchas gracias por la aportación. Yo solamente estaba pensando ahora cuando estabas hablando que, claro, es verdad que desde algunos clubes o la mayoría de los clubes o federaciones, por ejemplo, se tiene que potenciar también el rendimiento, eso está claro, y vas a ir a jugar y vas a... pero también se podría generar, por ejemplo, alguna aportación donde los clubes que más priman la participación o que más representación tienen en diferentes campeonatos, pues sean clubes que estén premiados también, por ejemplo. Y a lo mejor ahí la política del club podría cambiar también, ¿no? O clubes que tengan políticas de inclusión o políticas mucho más visibles desde un punto de vista que no sea solamente el del rendimiento, que es lo habitual, ¿no? Lo que ya se busca. Yo siempre hago la misma broma. Yo trabajo mucho con jugadores de ajedrez y siempre les digo la misma broma. Digo, no me he encontrado todavía a nadie, ni chico ni chica, que venga y dice, oye, pues voy a ver si esta tarde pierdo la partida, ¿no? Que es lo que más me apetece. Es decir, lo del resultado cada uno ya lo lleva en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar otras sugerencias que también premien la parte que no sea el resultado? Es un poquito lo que me venía al hilo. Hola, Nacho. Nada, yo sí que quería comentar que esto es una cosa que nosotras hemos comentado mucho, porque esos espacios que tú dices de tercera territorial existen en hombres, pero en mujeres las terceras territoriales no existen. Hasta segunda, pero además cuando nos hacemos seniors, esos espacios para nosotras son muy difíciles de encontrar, y al final, en un deporte como el rugby o en otros deportes también, hay que estar mucho tiempo, invertir mucho tiempo para competir de una manera segura. Entonces, al final es, vale, voy a priorizar una actividad que no me reporta nada a nivel profesional y demás, simplemente por diversión. Y eso también es una de las cosas que hemos detectado, que las mujeres no priorizan, o sea, priorizan mucho lo profesional y lo que les va a dar algún rédito. Entonces tenemos que intentar implicarnos en esa manera y convencernos de que la diversión es tan importante como cualquier otra variante. Sí, si me permites, completamente de acuerdo. Y teniendo en cuenta que además que para jugar al rugby hacen falta como mínimo 15 en el campo, más complicado, porque yo imagino que en el ajedrez tendréis diferentes niveles y cada uno podrá competir con su nivel. Y no sé, yo a raíz de Gambito de Dama, que es todo lo que sé de ajedrez, imagino que un chaval o una chavala con 18 años podrá seguir compitiendo, digamos, en su liga individual de cuarta, quinta o como lo llaméis. Pero claro, cuanto más grande es el equipo, más difícil se hace juntar la masa crítica suficiente para mantenerlos o mantenerlas. Y en el caso de las chicas, efectivamente, todavía más complicado. Pero lo que yo quería decir es que tenemos que asumir como clubs, si queremos mantener esa base, que no sea siempre, claro, que es una centrifugadora, porque al final cuando llegan al sub-16 y los buenos del equipo pues van a la selección
Claro, el que no entra o la que no entra en la selección, pues como que ya ha perdido un poquito el compás, ¿no? Y a partir de ahí se van centrifugando. Los que están en las selecciones suelen seguir hasta que... siempre. No, sí, acabo diciendo que esto también, o sea, decimos lo del ajedrez y tal, pero pasa en muchos deportes individuales también. Nosotras priorizamos de tal manera el que sea algo productivo, ¿no? Que al final los niveles senior o son muy competitivos o no existen. Y uno de los problemas es la masa de los deportes que requieren muchas jugadoras, pero también nosotras desde la cátedra estamos haciendo jornadas para jugar por diversión. Y queremos fomentar actividades de jugar por diversión para las mujeres, porque nosotras lo despriorizamos y pensamos que es algo fundamental para generar adherencia, para esa permanencia que decimos, y necesitamos también esos espacios que creo que reclamamos desde niñas, porque no estamos tan adheridas a la competición y al rendimiento como a la diversión y a la convivencia. Entonces creo que es importante lo que indicas y que es importante fomentarlo desde la edad escolar y en todos los clubes al máximo posible. Nacho, yo quería agradecerte mucho la intervención y finalizando con esto, porque decías una cosa muy interesante cuando hablabas, que era tenemos que saber explicar desde los clubs que jugar en el equipo de segunda o tercera territorial no pasa nada. Esa frase dice mucho, porque tenemos que hacer que sí pasen cosas. O sea, cuando decimos no pasa nada, estamos hablando de venga, va. Si conseguimos cambiar es muy relevante estar aquí en esta liga y le ofrecemos a ese espacio competitivo y de práctica un valor en sí mismo, podemos cambiar algo. Porque claro, al final todos y todas los que, y en otros deportes es jugar en el A, en el B, en el C, en el D, me da igual la etiqueta que le pongamos, pero al final es cómo le otorgamos valor a esos espacios de práctica, de disfrute, de inclusión, de convivencia, que no son la élite, ¿no? Y creo que esta es una reflexión muy interesante. Sí, buenas. Bueno, aparte de ser el presidente de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, llevo 30 años trabajando en temas de deporte. Tengo titulaciones en fútbol sala, baloncesto. Mi club, el Athletic Club Narrobella, inauguró la Liga de Fútbol Sala en la Comunidad Valenciana hace ya muchísimos años, ya en una sección que ha desaparecido. Tenemos deporte escolar, trabajamos en los barrios. Creo que somos, si no el único, de los pocos, no sé si me corrige Paco Orts, pero somos de los pocos clubs sociales. Estamos trabajando en Fan 2, ahí en la Malvarrosa, en las Casitas Rosas. Llevamos 30 años en la Avenida de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que fuimos el primer club grande en deporte escolar, ¿eh? Nosotros no competimos más allá de deporte escolar o últimas divisiones. Hablo como en la Robella, que tuvimos la encargada máxima una mujer, con lo cual en barrios donde la figura de la mujer no es precisamente con un nivel de ser la que manda, pues te hablo de La Plata de los años 2000. Por eso que estamos desde el club muy concienciados. Creo que somos de los pocos que mantiene un equipo. Ahora, en fútbol sala, si no recuerdo mal, que me corrija Paco, hay 5 equipos en fútbol sala. Vale, con eso os comento que, bueno, aparte de todo lo que ha dicho Carlos de la Federación de Ajedrez y demás, estoy de acuerdo con algunas cosas que habéis dicho, estoy en desacuerdo con algunas cosas que habéis dicho, pero simplemente mi intervención es al hilo de lo que ha dicho el compañero de Les Abelles. Una de las cosas que yo detecto en los clubs, que eso sí que es muy fácil de hacer y no se está haciendo, es que a los clubs femeninos, a los equipos femeninos se le da lo peor de lo peor. Yo ahora tengo un amigo que está jugando unas finales en baloncesto y su club ha priorizado unas finales porque se están jugando ahora la Copa de básquet. Ellas están en las semifinales. El club ha priorizado los entrenamientos de todos los equipos y él me ha tenido que pedir que le deje la pista para preparar la semifinal de la Copa. Yo en mi equipo priorizo el mejor horario para las chicas. ¿Por qué? Porque como, en eso os doy la razón, bueno, y estadísticamente está, las chicas lo dejan, si encima les pones el peor horario, ¿vale? Pues no quería decir porcentajes, pero
La experiencia de no 1, ni 2, ni 3, porque las canas no me han salido de hoy para mañana, me demuestra que es justo lo contrario. Peores horarios, si hay que dejar a alguien a jugar a media pista son ellas, da igual que se estén jugando la Copa, da igual que tal, si alguien tiene que jugar a última hora son ellas, si alguien... Y eso pasa en el 90% de los clubes. Creo que somos excepción y claro, eso no precisamente ayuda. Y más aparte de lo que estemos a favor o en contra, eso es una medida muy fácil de tomar y que esa es una medida que sí que podemos concienciar a los presidentes de club. Yo ya estoy concienciado como presidente, pero al resto de presidentes, porque es una medida que tira mucho más para atrás. No es lo mismo que mis niñas estén entrenando a las 6:30 de la tarde que les hagan entrenar a las 8 de la noche. Muchas gracias. Te preguntaría, ¿cómo reaccionan los familiares del club a estas decisiones de que el femenino tenga el mejor horario? Pues yo no te puedo decir porque no son mis clubs. Y yo, de siempre, hay una prioridad del deporte, o sea, de los equipos. El mejor horario lo tienen las chicas, mi femenino. ¿Por qué? Porque ya que tenemos toda la problemática que tenemos, pues hay que hacerlo lo más fácil posible. En la Federación, por ejemplo, de ajedrez, las actividades, hemos hecho comidas con Sabrina Vega. La última actividad de las chicas del programa de Impulsando la Dama, pero ya te digo que no estoy del todo de acuerdo con lo que habéis dicho, pero eso sería ya más para un café. La última actividad es un escape room, porque lo que hay que hacer es que las niñas sociabilicen, se generen relaciones de amistad entre ellas. ¿Qué tendrá que ver un escape room con él? Entonces, mi experiencia con las familias es positiva. Ahora, yo imagino que a una niña de un equipo X que les esté jugando lo que se está jugando, mi amigo, y que le digan que no tiene cancha porque va a entrenar el Alevín C o el juvenil que ya ha acabado la liga, pues imagino que mucha gracia no le hará. Entonces, eso hará que si la niña quiere dejarlo, pues desde luego no le van a decir los padres, pues claro, hombre, ¿y tú qué haces a las 10 de la noche volviendo de un entrenamiento? ¿Hablo yo? Bueno, yo sobre esto también creo que va al hilo de lo que ha dicho Nacho también. O sea, al final es una cuestión de priorizar a quién priorizamos, ¿no? Yo sí que he vivido todas esas situaciones de que no me lleven a campeonatos de España porque las chicas no hay dinero. He vivido las situaciones de las equipaciones heredadas de los chicos. Bueno, también tengo ya una edad y vengo del contexto de estar compitiendo desde los 6 años. Entonces, todo esto me ha sucedido y es una cosa que sigue sucediendo. Y es verdad que es muy fácil de explicar, pero es que hay que convencer a la gente. Y es que no es fácil convencer a los presidentes. Y mira que yo ya tengo una posición en la que ya discuto todo y lo llevo todo formo parte de la directiva del Valencia de rugby, formo parte de la directiva de las chicas de Turia y lo llevo pero aún así me cuesta mucho convencer. Yo o sea, decimos es muy fácil llevarlo a cabo, pero es que hay que convencer a mucha gente. Y con todo el peso que tiene el deporte competitivo de élite masculino. Es muy difícil romper eso. Yo lo veo difícil porque me peleo todos los días con esta situación y me cuesta. Entonces me imagino que esto en todos los contextos de fútbol, si estamos hablando de fútbol obviamente, pero también cuando hablamos de baloncesto, cuando hablamos de rugby, cuando hablamos de balonmano, cuesta romper con la hegemonía de lo masculino y la priorización de lo masculino. Las finales femeninas siguen jugando, las chicas siguen jugando antes que los chicos. Al final, todos nos quedamos a ver a los chicos jugar las finales. O sea, todas estas cosas suceden y siguen sucediendo y es difícil romper con ello. Para mí sí que sería muy fácil, obviamente, pero tendríamos que convencer a tanta gente que lo veo prácticamente inviable. O sea, yo agradezco las iniciativas como la que tienes con tu club porque creo que es muy importante poner menos barreras y facilitar las cosas a las chicas que abandonan con más frecuencia, pero estamos luchando con un hueso y es duro de roer.
medida de potenciar, sí que puede verse y sí que puede la fundación decir, oye, ¿cómo es posible que tu club, para ti, tus últimos entrenamientos sea el femenino y tu cuadro sea el infantil B? ¿No? Hoy si realmente se quiere luchar por eso, no, es que yo lo organizo así, pues a lo mejor tendrás un problema a la hora de tener las instalaciones deportivas municipales. Hombre, si presionaran desde ahí, sería mucho más viable que convencer a cada uno de los presidentes de los clubes, eso desde luego. Si me permitís decir una cosa, yo sigo bastante el fútbol femenino y hubo una final absoluta de ascenso a Primera División, a Liga F, entre Valencia y Villarreal, partido de vuelta, que yo quería verlo y no pude verlo. Lo estuve siguiendo por Twitter. O sea, ascenso Valencia-Villarreal a Liga F y no había una mala señal de televisión para poder ver ese partido. Quiero decir que yo creo que es un problema estructural, que habéis comentado cosas y que hay que cambiar cosas. Pero ya te digo, si el fútbol, que es el deporte tal, Valencia-Villarreal, en la ciudad deportiva de Paterna, y no puedes verlo en directo, imagínate los otros deportes o las otras situaciones, ¿no? Un poco, yo lo dejo eso ahí, ¿vale? No, a ver, la tele es que metan una cámara. El Valencia puede meter una cámara y que se vea el partido. Sí, sí. La cual, pues, hacer señales de televisión vale X, si luego no van a tener un retorno, pues ese X salvo. Claro, quiero decir, también vale dinero hacer un partido de segunda ref, fútbol. Quiero decir, no lo sé, dejamos ahí. Si traes el Rey Enigma, a lo mejor sí, ¿eh? Lo sé. Sí. Quería hacer una reflexión también al hilo de todo esto. No sé si me voy a ir un poco del debate o no, pero bueno. Pero creo que también es necesario, porque has citado, por ejemplo, lo del escape room y o lo de ahora los horarios, y me planteaba también cuál es el impacto real que eso tiene, por ejemplo, en las jugadoras o, como decía Irene, en las familias, ¿no? Y creo que también sería necesario que cuando hagamos una iniciativa de estos tipos, que pueden estar muy bien, que también podamos tratar de documentar de alguna forma el impacto real que esto tiene en las jugadoras y en las familias, sobre todo, ¿no? Porque eso ya no sería, oye, pues yo creo que les va bien. No, mira, aquí hay unos datos que avalan que esto es que realmente sí que tiene funcionamiento. Y lo digo no pensando en esta federación de ajedrez, pero en años atrás donde se han realizado, por ejemplo, un montón de políticas, un montón de iniciativas que se han quedado ahí. O sea, preparando la ponencia he estado buscando datos y datos hay muy pocos. Entonces, no sé si esto es solamente del ámbito del ajedrez o también os sucede en el deporte en general, pero creo que también habría que hacer un esfuerzo por tratar de documentar cuál es el impacto real que tiene, porque esto también va a ayudar luego a convencer a instituciones o a convencer incluso a empresas privadas, ¿no? Quería hacer este apunte, perdón. Hola. Buenas. A ver, yo quiero simplemente dar un pequeño esbozo sobre el tema del deporte escolar enfocado desde el punto de vista que yo vivo, que es un colegio. Bien. Yo vengo aquí en representación del Colegio del Pilar de Valencia, que tenemos sección deportiva, no somos club, bien. Tenemos 66 equipos federados y después de oír y ver todo lo que habéis expuesto y tal, me siento satisfecho porque, por ejemplo, el mapa que habéis dado de distribución de espacios en los patios en nuestro colegio es inconcebible. Las niñas están jugando en los recreos con balones de baloncesto, de fútbol, tal.
Luego el tema de los horarios que se han planteado, nosotros tenemos una cosa que a lo mejor suena un poco ñoño. En nuestro ideario hablamos de educar con el deporte. Y claro, el 85% de los jugadores y jugadoras de nuestros equipos son alumnas o alumnos, con lo cual lo que hacemos es continuar la experiencia docente con el deporte. Sería inconcebible en nuestro club, en nuestro colegio, que unas niñas infantiles no tuvieran el mismo horario que los chicos infantiles. Sería inconcebible. Me refiero que ahí no discriminamos por sexo tal, discriminamos por categorías, por edades. Y en eso, por eso, cuando veo toda la problemática, que la conozco, sé lo que ocurre en otros equipos, en otros clubes, pues me hace ver que a lo mejor también las cosas desde dentro, aunque cuesten, también se pueden modificar, se pueden cambiar. Nosotros este año hemos tenido la suerte, o simplemente hemos recogido el trabajo, que 4 equipos nuestros, y los 4 son femeninos, van a ir a campeonatos de España, 3 de baloncesto y 1 de balonmano. Vale, bien. Ya os digo, los horarios de entrenamiento son los mismos, las circunstancias o condiciones son parecidas, y es verdad que tenemos la suerte también de darles margen para que sean participativos. Tenemos equipos femeninos, por ejemplo, en 2 categorías de baloncesto, que tenemos 5 equipos. De ellos sabemos que 3 no son competitivos, que son participativos, porque son niñas que quieren participar. Nosotros pues nos ajustamos para que todas nuestras alumnas hagan deporte y, si quieren participar, competir en la categoría que estén más adecuadas, porque autonómicas o preferentes no puede estar todo el mundo por nivel. Pues tenemos competición zonal, que ellas disfrutan lo mismo que las que están en categoría superior, y mantenemos un poco la permanencia. Es verdad que nos cuesta, a partir de categoría cadete la cosa es complicada, pero se intenta. Y ya lo último, el tema de la participación en federados, una de las causas que creo yo, el inicio, el retardo del comienzo. Nosotros en el colegio tenemos el problema que tenemos fútbol sala, y claro, fútbol sala de la federación ya tiene competición en prebenjamín, en primero y segundo. Nuestras niñas, que en primero y segundo también son muy voluntariosas y tal, tenemos grupos de trabajo tal, que no compiten, no están federadas. Tenemos muchas niñas en balonmano, en baloncesto, en voleibol, pero no compiten, con lo cual el acceso a la competición federada es más tardío, y es una de las cuestiones que habéis reflejado ahí, pero luego se va igualando. Pero bueno, el acceso directo a primeras es más tardío, y a lo mejor el que todas las federaciones tuvieran unas bases iguales y todas empiezan en primero, que puede ser que sea lo mejor o no sea lo mejor, yo creo que no, pero bueno, si es así, muchos por competir, y pocas niñas pueden jugar niñas con los equipos de chicos. La verdad es que pocas niñas dan ese paso de decir, bueno, me gusta tanto el fútbol sala o el fútbol que compito en primero y en segundo con los chicos, sabiendo que en sexto lo van a tener que dejar. Vale, nada más. Gracias. Agradecer la aportación. Yo creo que es interesante también tener la voz de diferentes espacios deportivos, en este caso desde un centro educativo, en este caso desde el Colegio El Pilar. Yo creo que esta parte de educar desde el deporte, o de hacerlo dentro del entorno escolar, como una pata más de la educación de nuestras niñas y de nuestros niños, creo que es una parte muy interesante. Me ha resultado muy interesante cuando ha dicho que 4 de los equipos del colegio van a Campeonato de España escolar, entiendo, y que son femeninos los 4. O sea, y estas son las cosas que creo que se tienen que difundir, que los 4 equipos que van a Campeonatos de España son los 4 femeninos. Pues mira, ahora no están las personas indicadas, pero bueno, lo voy a comentar aquí y dirigiremos al ámbito que toca. Nosotros, por una serie de cuestiones burocráticas, somos sección deportiva del colegio. ¿Sí? No somos club. Trabajamos con el CIP del colegio, y resulta que el colegio, por cuestiones estatuarias, es una fundación y su sede está fuera de Valencia, está en Madrid. Nosotros ni tenemos acceso, con 65 equipos federados, ni tenemos acceso
a entrar en el registro de entidades deportivas del ayuntamiento, ni tenemos acceso a las subvenciones del ayuntamiento o la diputación. Y yo creo que las realidades a veces se han de imponer a cuestiones, normas burocráticas que se pueden cambiar. Me refiero que el CIDE, pues es verdad, es la fundación, la sede está en Madrid, pero vamos, nuestra actividad, nuestra sede, nuestras federaciones es la valenciana, representamos cuando vamos al Campeonato de España a Valencia, pero a la hora de facilitar, que son las subvenciones, por ejemplo, no podemos acceder a ellas. Es un tema que me dicen, sí, lo estamos mirando, es un pequeño cambio en la normativa y llevamos 2 o 3 años mirándolo. Nada más, perdona. No, gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, sobre todo a vosotras dos, porque hemos hablado mucho de conceptos que igual a veces son abstractos, como es el tema de la seguridad, y creo que las niñas, bueno, creo no, sabemos que las niñas y las adolescentes, cuando les preguntamos, siempre o casi siempre responden, igual no utilizando este concepto, pero sí de alguna forma, que se sienten inseguras durante la práctica de actividad física, ejercicio físico, deporte, en el patio, etcétera. Entonces me gustaría que vosotras, como expertas, pues exponieseis un poco qué es la seguridad, que lo habéis nombrado varias veces, tanto en el debate como en vuestras exposiciones, y qué supondría un entorno también seguro para niñas y adolescentes. Hola, Lucía. Nada, yo creo que sabemos un poco lo que opinamos de lo que es un espacio seguro. Al final, una de las cosas que no he nombrado, pero que tiene que ver con la competencia percibida de las chicas, es la presión que ejercen muchas veces sus pares masculinos cuando están jugando de manera mixta, ¿no? Entonces, pues un espacio seguro muchas veces debe ser un espacio segregado. Debe ser un espacio con referentes femeninas también a nivel de entrenadoras, debe ser un espacio en el que ellas se sientan lo más cómodas posibles. La exhibición también del cuerpo, sabemos que es mucho más agresiva cuando es ante sus pares masculinos y pues, hay muchas cosas que nos dicen que a cierta edad segregar y competir de manera separada o hacer la actividad de manera separada sería lo más seguro para ellas. Yo es mi percepción, bueno, también esa seguridad en todos los aspectos, ¿no? Habrá muchas más cosas que no sé si Irene tiene más que aportar. Sí, pero yo creo que el concepto de la seguridad dentro de la actividad física tiene que ver con la parte, pues esto de la interacción física, de la oposición, y luego tiene que ver también con el concepto de seguridad emocional, de seguridad en cuanto a mi cuerpo, en cuanto al control en cuanto a las interacciones con los adultos de referencia, ¿no? Yo creo que hay una parte que se está intentando hacer en los últimos años, que es la formación de los técnicos y de las técnicas deportivas en la prevención de la seguridad en el deporte, la prevención del abuso sexual dentro del mundo del deporte. Yo sé que en la facultad estamos haciendo también formaciones en este sentido, la Facultad de Ciencias del Deporte me refiero, dentro de la universidad, y creo que es una formación relevante porque es cierto que una de las cosas, no sé si os ocurre a los que estáis en el terreno, pero una de las cosas que los y las estudiantes de Ciencias del Deporte, tanto los que están terminando el máster como los que están empezando en grado, es que ahora tienen una sensibilidad especial a cómo gestiono esta parte de, por ejemplo, cuando yo entreno hombre, equipo femenino, o cómo gestiono esta parte de la seguridad o de que las chicas, niñas y adolescentes que están empezando a gestionar esta parte suya, de su cuerpo, de su sexualidad, de la relación con su cuerpo, cómo gestionamos esta parte dentro de un entorno, que al final es un entorno social, de contacto con pares, pero que también tiene contacto con adultos, ¿no?, de referencia. Entonces, asegurarnos como instituciones y como adultos que manejamos las actividades, que las niñas y adolescentes se sienten seguras en el amplio concepto de seguridad que eso implica, y no nos olvidemos tampoco de la diversidad. No podemos entrar hoy aquí, pero la diversidad es algo que dentro de los adolescentes y de las adolescentes es un aspecto que nos vamos a encontrar, porque
cuando hablamos de las adolescentes, estamos hablando de un colectivo muy diverso, muy heterogéneo. Y una adolescente que practica deporte de una disciplina puede no tener nada que ver con otra que practica un deporte en otra disciplina, y hay mucha diversidad corporal, física, de orientación, o sea, la identidad. Y el ir formando a los técnicos y las técnicas deportivos que van a bregar con este tipo de situaciones es muy relevante. Y ahí está en la prevención, o sea, ahí está la seguridad, ¿no? Ahí están los entornos de permanencia. Y la posibilidad de vivir experiencias positivas, o al menos no vivir experiencias negativas que me expulsen de la actividad física, que sigue pasando en muchos entornos deportivos, desde el juicio, desde situaciones de incomodidad, de inseguridad, y esto hace que todas las que hemos hecho deporte, que estamos en este foro, en esta sala, y hemos sido pues, o deportistas o practicantes de actividad física, en algún momento hemos sentido alguna situación de inseguridad, de incomodidad. Nos ha hecho replantearnos, no sé si voy a volver a venir a jugar aquí, porque yo no sé si tú lo has sentido, pero yo lo he sentido, y no sé si las mujeres que os encontráis en esta sala lo habéis sentido, pero esta es la realidad que nos encontramos cuando practicamos actividad física durante niñas y adolescentes. Exacto. Sí, te entiendo. Y es así, es así. Te agradezco mucho la aportación. Yo creo que tenemos que acabar ya, hemos pasado el tiempo. Yo simplemente quiero agradecer la presencia de Juanjo Bendicho aquí, porque se inventó un deporte el cólbol, de hace, no sé, 30 años, o no sé cuánto tiempo hace ya, que sí que pensó un poco en esto, ¿no? Que tenían que participar chicos y chicas en unas condiciones más o menos similares, ¿no? Han pasado cosas en 30 años, pero yo creo que tienen que pasar muchas cosas más también, ¿no? Para mejorar esto, y gracias a Irene, a Maite, que sobre todo la visión que tienen, a Carlos también por el tema del ajedrez. Y bueno, esta mesa está grabada, vamos a sacar unas conclusiones también de la mesa, y esperemos que sirvan para mejorar esas cosas mucho más, ¿no? Y aquí, no 30 igual, pero 10 años o 5 años, las cosas cambian muchísimo más, ¿no? Muchas gracias, y nos vemos a las 11:30, por favor, ¿vale? Venga, gracias.